Bueno, entonces el día de hoy ya estamos prácticamente a mitad del módulo. Recuerden que la última sesión es el día miércoles 27. Miércoles 27 estamos culminando el módulo, así que ya estamos prácticamente a la mitad. Ahora, con respecto a lo de la evaluación, eh, la mayoría lo echan bien. Algunos han colocado campos interesantes que han sido distintos a los demás compañeros. Y sí, no tengo problema, solo con los que no han presentado hasta el momento, que son, bueno, y tengo la lista, que ya ellos mismos deben de saber los que no han presentado. Recuerden que solamente son cuatro notas que está viendo. Una tarea, el parcial que fue en la clase anterior, va a haber una tarea más el día miércoles y el último miércoles es la última evaluación. Entonces ahí hay cuatro notas, que son las que va a ir en el aula virtual. Otra cosa que quiera mencionar, no. Y hoy día ya vamos entrando a nuevos temas, que era el de las relaciones y de consultas. Así que hoy día vamos a estar más enfocados a eso. También algo que solamente lo voy a mencionar es el tema de un compañero de ustedes que de repente lo conocen los que han llevado módulos anteriores, ya que es bastante participativo, que es Atman. Ahí de repente lo conocen y está teniendo problemas de salud. Así que lo comento para que todos se cuiden, de todas maneras no bajar la guardia. Él está en la selva, vive ahí en la selva y ahorita creo que está internado en la clínica y me estaba escribiendo que probablemente no logre conectarse al día de hoy. Bueno, ojalá logre recuperarse y reincorporarse, ya que nadie está libre. Bueno, eh, bueno, como ya he mencionado, íbamos a ver relaciones. Ahí veo que están conectados todavía ni la mitad. Vamos a esperar un par de minutos más. ¿Alguna duda que tengan pueden comentar ahorita? Mic off. Mic on. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Entonces yo hoy día ya, como mencionaba, entramos de lleno a relaciones. Pero relaciones entre las tablas, no se emocionen. Las relaciones que tienen las tablas, ya que todas las tablas van a tener que relacionarse, sino que el punto, el chiste está entre quién se relaciona con quién. No todas se relacionan entre todas. Van a haber tablas que, dependiendo, van a relacionarse con unas como no necesariamente con otras. Entonces va a haber ahí un tema más lógico de saber qué se relaciona con qué. A ver, son las 7 y 7, a ver, un minuto más, si no ya empezamos. También creo que algunos compañeros estaban teniendo problemas con la instalación de Access. El día sábado, sí, creo que fue el día sábado, estuve ayudando a una compañera de ustedes a instalar Access y encontré un link ahí buscando, dedicándole más tiempo a la búsqueda, encontré uno que creo que le ha funcionado porque yo no me volví a escribir sobre ese tema y era instalador de cuatro aplicaciones, que era Access, Word, Excel y PowerPoint, ya que es bien difícil encontrar eh, un programa en solitario, como es el tema de Access. Y para los próximos módulos de la misma manera, también pueden comentarlo de repente, aunque todavía yo no sé el orden que va a seguir, pero Project, saber si lo tienen instalado. Publisher también de la misma manera, si lo tienen instalado. ¿Qué tal, André? Y creo que esos son los más raros, ya que los demás es muy probable que ya lo tengan, que son Word, PowerPoint. ¿Qué tal, André? Word, PowerPoint, Excel son programas muy básicos, así que es bien raro que de repente no lo tengan. Pero los que sí probablemente no lo tengan, ya los mencioné, que son Publisher, Project y el que estamos llevando ahora, que era Access. Así que si no lo tengan, también de todas maneras pueden comentarlo y ahí vemos el tema de la instalación, ya que
para no dejarlo a último momento, ya que como mencionaba, es un poco complejo saber cuál tener, buscar en ese momento el instalador. ¿Está presentando una pantalla? No. Ya le voy compartiendo mi pantalla. ¿Qué tal, André? Parece que la mayoría se ha quedado dormido. Algo les habrá pasado el fin de semana. ¿Qué tal, Kendall? Buenas noches. Bueno, entonces ya empezamos. Siendo las 7:10. Ya, entonces, tema de relaciones. Ahí le he colocado un pequeño concepto de lo que son las relaciones en Access. Dice, las relaciones son las reglas que rige el modo en que los datos se conectan a la base de datos, ya que en realidad el conjunto de todas las tablas sería la base de datos. Habían elementos que todavía no hemos visto, que les comenté, que eran los formularios, que también vamos a ver, las consultas que vamos a ver el día de hoy, por ahí también hay uno más, los reportes de la misma manera, y son elementos que también están internos en la base de datos. Luego dice, en una base de datos de procesamiento de pedidos normalizada, por ejemplo, lo más probable es que tengamos la información del cliente en una tabla y la información de pedido en otra tabla. Eso también ya lo hemos visto. Nosotros en una tabla teníamos la información de toda una persona y en otra tabla concerniente a otro elemento. Pero esa información que nosotros teníamos en una tabla de una persona se puede desglosar dependiendo de la magnitud de la tabla. Por ejemplo, a ver acá, esta es la pizarrita. Supongamos, a ver, ahora que ya tienen más cancha lo voy a hacer así. Supongamos que acá tengo una tabla que se refiere a clientes, por decir, clientes. Y por acá ustedes ya saben, acá código, nombre, apellido, por acá teléfono y más campos, teléfono, estado civil. Y lo que mencionaba es esto. Si de repente uno de esos elementos, puede ser el código, nombre, apellido, teléfono, estado civil, necesitamos en la base de datos colocarlo un poco más específico, entonces ahí no se le escucha. ¿Se escucha o no se escucha? Coméntame por favor. ¿Qué tal, Andy? ¿Se escucha bien? Por ahí me estaban comentando que no se escuchaba bien. ¿Se escucha bien, Luis? Coméntame por favor si se escucha bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. A ver. A ver, voy a salir y volver a ingresar, a ver qué raro. Ya listo. A ver, espero que ya listo. Espero que se escuche bien ahora sí. A ver, voy a escribirle a su compañero un momento. A ver, ahora se escucha bien. Ya, entonces comentaba que si uno de esos campos, ¿sí? Ya, si uno de esos campos fuera necesario especificar la información, como por ejemplo el teléfono de los clientes, si de repente este campito, que lo voy a pintar de otro color, a ver, color ahí amarillo patito, y este campo de ahí lo quiero especificar, quiero saber más propiedades sobre el teléfono, porque si recuerdan, ahí colocamos en código, a ver, para que lo vean más visual. Profe, ¿puede Sí. compartir su pantalla? Ah, verdad, sí, me olvidó eso. Ya. Siempre escríbeme porque se me olvido, pongo medio bobo. A ver, ya ahí estaba el campo clientes que les había dicho, la información de los campos, código, nombre, apellido, teléfono, estado civil. ¿Y qué iría acá? Code 0, por ejemplo, code 01, por acá de repente Pepe, apellido Márquez, por acá teléfono 2492540 y su estado civil
soltero y sin compromiso, soltero. Ya. ¿Y qué pasaría si de repente el teléfono, ese campo, necesito desmenuzarlo más o necesito saber más información del teléfono? Entonces ya ahí crearía otra tabla que se llame teléfono y les preguntaría a ustedes, ¿qué información adicional del teléfono podría colocar? A ver, yo les ayudo con una. Obviamente acá iría como el teléfono, obviamente, teléfono, que sería el campo que se va a relacionar con este teléfono. Eso sí, de hecho. Pero ¿qué otro campo adicional? ¿Qué otro, qué tal Marisol? ¿Qué otro campo adicional podría colocar? Yo le voy a agregar con unos. Disponibilidad. Disponibilidad. Que no pinte en color. Ya. No quiere pintar. Disponibilidad. Ahí está. Entonces, ¿qué podría ir en disponibilidad? Disponibilidad puede ser sí o no. Que está disponible o no está disponible. O de repente, si fuera más opciones, ocupado. ¿Cómo lo decía Messenger? Ocupado, conectado, no disponible, ausente. Sí, dependiendo de la disponibilidad. ¿Y qué otro campo más agregarían ustedes acá? Relacionado al teléfono. A ver, piensan. Solo como que estoy haciendo por... solo... ¿Qué dirían? Ahí por ahí su compañero todavía no me logra escuchar, me comenta. Pero tengo entendido que los demás sí me escuchan bien. Qué raro, parece que fuera problema del dispositivo por el cual se está conectando. Bueno, entonces les decía, ¿qué otro campo más podrían agregar acá? A ver, y si eligiera por un punto más de las evaluaciones. Y ahí tendremos teléfono, disponibilidad. Y voy a colocarlo acá como ejemplo. A ver, vamos a cambiarle color. Ya creo que ahí está bien. Y por acá podría ser acá el teléfono, obviamente 1 249 2540. Por acá disponibilidad disponible o vamos a para variar, ocupado. ¿Y qué otro campo más podríamos colocar acá en esa tabla de teléfono? No entiendo muy bien. A ver Kendall. Estábamos hablando de toda esta parte de aquí, que es algo que ya lo hemos visto. Control C, control C, control C. Que ya lo hemos visto. La tabla clientes, y dentro de la tabla clientes, claro, puede ser el código. Dentro de la tabla clientes hemos colocado estos campos clásicos: código, nombre, apellido, teléfono, estado civil. Y esto de aquí es un ejemplo de un registro, de un usuario, que se llama COD01, Pepe, Márquez, su número y estado soltero. Y les comentaba, ¿qué pasaría si de repente este campo de teléfono necesito colocar más información sobre el teléfono? Y como esa información es del teléfono y no de la persona, no lo podría colocar acá. Porque si yo colocara acá disponible, se entendería más como disponible del cliente, más no del teléfono. Entonces es por eso que hemos creado esta tabla que se llama teléfono y tienes por el momento estos dos campos: teléfono, disponibilidad. Y por ahí comentaron otro. Sí, tú lo habías dicho. El código de la ciudad. Claro, puede ser el código de la ciudad. Por ejemplo, código ciudad. Y acá, por ejemplo, vamos a ponerle que fuera 001 por decir. Claro, y así colocaríamos más información que se va a relacionar con el teléfono. A ver si me escucha. Ahora sí me escuchan, Luis. Por ahí me comentas, porfa, si ahora sí ya me escuchas bien. Y puede ser... Sí, ahora sí lo escucho bien. Ya, sí, ahora sí lo escucho bien. Para la mayoría de chicos, cuando tengan problemas de conectividad, me comentan a mí, yo salgo, vuelvo a ingresar, y si el problema persiste y sus demás compañeros me escuchan bien, traten de salir y volver a ingresar, para que ya de repente, la mayoría de casos ese suele ser el problema. Bueno, entonces ya serían dos tablas que se van a relacionar, en las cuales esta información es netamente del teléfono,
así como lo hemos colocado, y la otra es del usuario. Entonces, nuevamente, todo va a depender de qué campo de todos los que ustedes tengan se puede desmenuzar. Es como derivar, podría llamarse, derivar. Cuando cierta información lo necesitan colocar más desmenuzado. A ver, otro ejemplo, a ver un poco más... a ver, otro ejemplo, a ver un poco más... diría raro. A ver, yo tengo acá de repente nuevamente con cliente. Y este es muy parecido al de la RENIEC. Vamos a ponerle acá clientes. Por acá voy a colocarle RENIEC. Y por acá voy a colocarle lo de siempre. Código, nombre. Pero va a ser así. Primer nombre, segundo nombre. Por acá apellido materno, apellido paterno. Y puede haber más, su DNI, celular, con qué mano come, cuántas parejas tiene y todo lo que se puedan imaginar. Pero de todos esos campos, el apellido paterno, por ejemplo, el apellido materno, para que no haya problema. Apellido materno, necesito desmenuzarlo, así como el caso del teléfono. Y voy a pasarlo acá, en una tabla, que sea acá apellido materno. Apellido materno. Y les preguntaría acá. Bueno, acá obviamente el código del apellido materno sería el mismo apellido materno. Y les preguntaría, ¿qué información adicional puedo obtener del apellido materno? A ver, piensen. Pienso, luego existo. Así como decía René Descartes en el Renacimiento, si no me equivoco. Pienso, luego existo. ¿Qué información adicional podría obtener del apellido materno? A ver, tengo 10. A ver, 10 cabezas piensan mejor que una. ¿Qué información adicional puedo obtener del apellido materno? ¿Qué dirían? Al menos 2 campos más. A ver, por acá voy a colocar, a ver, estas tablitas a los costados para que se den una idea. Acá código, acá primer nombre, segundo apellido, a ver, ¿qué voy a colocar? A ver, Luna, por decir, Luna. Primer nombre, segundo nombre, Pepe, Lucho, Luna, y por acá Márquez. Y por acá su apellido materno, hasta el momento su apellido materno es Luna. Pero ¿qué información adicional puedo colocar acá? ¿Qué dicen por ahí? Dafne, Kendall, Roberto, Batman, Andy, Marisol. Ya me sé sus nombres. Malú, Úrsula, Luis. Ay, qué loco, ya me sé sus nombres. ¿Qué dirían? A ver. ¿Qué información adicional podríamos colocar? ¿Nada? ¿No se les viene a la mente nada? Origen del apellido puede ser, a ver, origen. Origen del apellido podría ser lugar del apellido. Lugar de origen, claro, lugar de origen del apellido. Vamos a ponerle lugar apellido. Y de repente el apellido, este es un apellido, creo que te refieres si el apellido de repente acá es español, así, español, americano, europeo. Sí, creo que por ahí se refiere a eso. Sí, ya. A ver, otro campo. ¿Qué otro campo más relacionado al apellido materno? A ver, les ayudo en uno. El sexo. Creo que ahí estaría un poco más de debate. Yo les ayudo con uno. Cantidad de caracteres. Cantidad de caracteres. Ya que no todos los apellidos tienen la misma cantidad. Y Luna tiene 4 caracteres. Ya ven que si hay información que se puede sacar. ¿Qué más dicen? A ver. Pregunta examen de admisión 2021. Un campo más, a ver. Un campo más. Piensen en el apellido. Ahí. Piensen en la Luna. Y tenemos lugar del apellido, que se refiere al origen, cantidad de caracteres. ¿Qué más dirían? A ver, un campito más. Apellido, lugar, cantidad de caracteres.
¿Recuerdan cuando hicimos, bueno, los que han estado en Excel, en Excel había un tema que hicimos que se llamaba extraer, en el cual hallábamos la primera letra, la segunda letra, puede ser acá también primera letra del apellido, un apellido. Y acá la primera letra del apellido sería la letra L, ¿ya? Así de simple. No, claro, también puede ser. Creo que procedencia era lo que su compañera quiso decir acá en lugar del apellido. Creo que procedencia es una mejor palabra. Buenas Procedencia. noches, Ricardo. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Yo sí, miren, primera letra, segunda letra, tercera. A pesar de que son campos un poco raros, pero como mencionaba, es información que se puede obtener de solamente ese registro o ese dato. ¿Está bien? Entonces primera letra sería la L, y si por acá colocara segunda letra, tercera letra, cuarta letra y de repente última letra. Entonces sería por acá L, L, N, A, Luna. ¿Ya? O sea, esa información que se puede obtener, eso es lo que yo quiero que entiendan. Que de cualquier campo que ustedes trabajen o tengan, se puede desmenuzar. Se puede obtener más información, como fue el caso acá del apellido. ¿Cómo lo desmenuzamos? Sabiendo la procedencia, cantidad de caracteres y todo más relacionado a la letra en sí. En el caso de este ejemplo fue el teléfono. ¿Y qué información desmenuzamos? Disponibilidad, código de ciudad, por acá también puede ser primer dígito o primer número, como quieran colocarlo, primer número, último número, primer número es el 2, el último número es el 0. Otro campo que podría ser es, que sería un campo raro, el tema ahora de la portabilidad, ya que digo, el tema de que hay varios números en la actualidad que suelen cambiarse entre un operador y otro operador. Creo que eso antes no se podía hacer, creo que es algo de estos últimos 10 años. Creo que antes no te podías cambiar de operador. Si tú sacabas un número claro y ahí moría. O sacabas Movistar y ahí moría. Pero en la actualidad ya hay el tema de portabilidad, creo que se llama, que le llaman, en el cual puedes cambiar de operador. Pero como comentaba, eso tiempo atrás no se podía hacer. Y acá podríamos colocar eso. Si ha tenido una portabilidad, o sea, si se ha cambiado de empresa desde su origen. Y acá la respuesta puede ser sí, como puede ser no. ¿Ya? O sea, hay información que se puede desmenuzar. Eso es lo que yo quiero que entiendan en esta parte. Bueno, seguimos avanzando. Luego por acá me quedé y la información del pedido, otra tabla. ¿Se entendió? Ah, perdón, no pregunté. ¿Se entendió esta parte o otro ejemplo más? Sí, coménteme porfa, porque esto es importante para lo de las relaciones. ¿Se entendió? Coménteme porfa. Si no, otro ejemplo más. Sí, porque esto es importante que lo entiendan para poder hacer las relaciones y ya las consultas. Coménteme porfa si se entendió esta parte del ejemplo. Este es mucho más práctico, el de los clientes teléfono, porque ya es algo que hemos venido trabajando. El de este de acá, bueno, el de acá se me ocurrió recién, este de RENIEC, ya que en RENIEC ahí sí te suelen colocar la información así. Primer nombre, segundo nombre, apellido materno, apellido paterno, y casi toda tu información personal está desmenuzada, porque como ellos almacenan tu información, obviamente la necesitan colocar muy exacta, cosa que en otros contextos no es muy necesario. Por ejemplo, en el instituto acá lo resumen a nombres y apellidos, y todo eso lo tienen en un solo campo. ¿Por qué? Porque a ellos te conocen más por tu código que por tu nombre. Por eso que el instituto probablemente lo tenga solo nombre y apellido, en una sola línea. Mientras que acá lo tienen, miren, en 4 campos, lo tienen mucho más específico. Ya, entonces seguimos. Y luego terminaba acá con... Y no desea que se cree un pedido. Ah, ya. Esto del... Bueno, acá dice... Deseas asegurarte de que los clientes no se queden separados de sus pedidos y no desea que se cree un pedido. Esto acá. Que no
que se cree un pedido que no tenga un cliente válido conectado con él. Ya, esta parte es importante. Que se cree un pedido que no tenga un cliente válido conectado a él. Ya, eso sí es netamente de las relaciones. Y hay un ejemplo más. Algunos lo recordarán, los que son nuevos ahí lo voy a volver a hacer, que era el de una biblioteca, un base de datos. Lo voy a hacer bien rápido. Base de datos, biblioteca. ¿Recuerdan? Algunos lo recordarán. Biblioteca, en los cuales colocaba 3 campos. Uno de ellos era consultas, el clásico consultas, otro clientes, y por último el de la persona que te va a atender. Voy a colocarle acá operador, pero no se me viene otra palabra. Operador. Ya. ¿Por qué estaba de esta manera? Porque ¿si eras? Sí, ya. ¿Cómo? Bueno, no era operador, disculpa, no era el libro acá. El libro. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona el cliente con el libro? Ahora que, verdad, hoy he leído, hay una pequeña feria en Lima, por ahí los que están cerca, ahí en el parque de la exposición, hay una feria que empezaba el día sábado y termina a fin de mes. Por ahí si tienen tiempo se dan una vuelta. Yo probablemente vaya en estos días también, ya que hay buenos descuentos. Bueno, mencionaba ya, ¿cómo se relaciona el cliente con el libro? Mediante la consulta, ya que el cliente no va directo al libro y hace un trato con el libro, sino mediante la consulta. Y la consulta es quien está representando a la librería, a la biblioteca, al lugar donde vas a comprar. Voy a colocarle acá Crisol. Librería Crisol. Ya, Crisol. Entonces, Crisol va a estar siendo representado por la consulta. Entonces, uno consulta por un libro y ya lo compra, no lo compra y busca la información. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno busca un libro, hay varias formas de buscar un libro. Tú puedes buscar un libro por un autor, puedes buscar el libro eh, por la fecha de repente no, por la editorial. Yo recuerdo haber buscado cuando era más joven libros por editorial, así de exquisito era. No compraba el libro a pesar de que lo tenían en otra editorial, querían esa editorial. Hay público que, claro, por el nombre es el más clásico. Por el nombre es la forma más clásica de consultar un libro. Otros son por autor, pero no necesariamente un libro, sino ya qué libros tienes del autor. Por ejemplo, la última vez que fui a una librería, en la cual compré un libro que se llamaba La insoportable levedad del ser, pero había ido yo a buscar libros de Murakami. Entonces, la consulta fue en base al autor, no un libro en específico. Entonces, cuando uno va, hay varias formas de buscar algo. Entonces, ahí me dijeron, está en el pasillo tal, y ahí efectivamente estaban los libros del autor. Entonces, es una manera de buscar. Otra manera puede ser de repente por, ¿cómo se llama? La categoría. Si quieres buscar libros de terror, libros de autoayuda, libros de cocina, ya sería en base a categoría. Hay, hay infinitas formas de buscar un libro. Y en biblioteca, mayormente la forma en la cual uno consulta un libro es por el código, ya que en las bibliotecas y de las universidades, colegios, tienen un código, y es el código que se maneja internamente. Entonces, cuando uno fichaba un libro, era mediante ese código, que es la forma más fácil de encontrar un libro. Aparte de que tienen un registro. También si han tenido la oportunidad de ir a las bibliotecas, la Biblioteca Nacional, la biblioteca que hay ahí en Chorrillos, si no me equivoco, en Barranco, creo que es. También tienen una base de datos. Entonces, hay varias formas de buscar un libro. En este caso era la compra. Entonces, el cliente tal realizaba una consulta y por acá la información del libro. A ver, empecemos. Voy a hacerle al cliente yo solito, ya que es el más clásico y es algo que la gran mayoría de campos tiene, que es el código, nombre, apellido, por acá teléfono. Ya van a haber varias tablas que va a haber información que probablemente se pueda repetir. Pero si yo les preguntara acá un campo en específico que tenga que sea necesario introducirlo aquí y no es un campo muy común, ¿cuál dirían ustedes?
aparte de lo que estoy colocando, código, nombre, apellido, teléfono, celular, un campo que en este contexto de librería es necesario, pero en otro contexto no. ¿Qué campo dirían ustedes? ¿Qué campo dirían ustedes? Un campo que tenga que ver con este contexto. Ahorita estamos viendo campos. Editorial. Editorial tiene que ver con el libro. Lo voy a colocar por acá. Editorial. Ya. Ese editorial tiene que ver con con la, con la tabla libros. Pero estamos en la tabla clientes. Uno que tenga que ver con la tabla clientes. Mm, preferencias del autor. Ya, me gusta. Preferencias del autor. Preferencias del cliente, sería. Preferencias cliente. Ujú, puede ser, puede ser. Ya que cuando tú te suscribes a una, no necesariamente una biblioteca, yo estoy suscrito a varias páginas de libros, te suelen enviar correos y los correos que te envían son en base a tus preferencias. Si solías visitar páginas sobre de repente clásicos de terror, te llegaba publicidad a tu correo en base a eso. Entonces puede ser preferencias, ya bacán. Ahí está, ya pasamos al de editorial, el de consultas lo vamos a dejar al final. Por ella una compañera dijo editorial, a ver, ¿qué otro campo más? Campos clásicos, código del libro, obviamente. Código del libro. ¿Qué otro campo más? Disculpen que le dedique bastante tiempo a esto, pero esta es la parte pesada. Si se han dado cuenta, esto es lo pesado de todo Access. Voy a colocarle que comentó su compañero, correo electrónico. Correo electrónico. Ya, ¿qué otro campo más? Código libro. Campos clásicos, nombre del libro, obviamente. Por acá editorial ya lo dijo su compañera. Otro campo puede ser de repente el que mencioné, que era, ¿cuál dije? Categoría, categoría del libro, autor, eh, fecha de edición, ya puede ser, fecha de edición, la fecha de edición, puede ser también tiraje, aunque es un campo raro que no creo que lo tengan, pero también es una información que se puede obtener del libro. Ahí es donde yo suelo mencionar si ese campo es relevante o no. Pero es información que pertenece al libro. Saber el tiraje, el número de edición, se fue primera edición, segunda edición, reimpreso, el código que también le da la Biblioteca Nacional, si ha sido registrado. Pero bueno, sí me entienden, ¿verdad? Por ahora con esos campos. Y por último el de consultas. Entonces acá en la consulta, ¿qué iría? Obviamente el código de la consulta. Consulta, por acá el código del cliente. Código de cliente. Por acá el código del libro. Por acá fecha de compra, precio, fecha y hora de la compra, fecha y hora de la compra. Puede estar junto, pero usualmente lo colocan separado, fecha, hora de la compra. Prácticamente toda la información que te aparece en el voucher, ya que todo esto te aparece en el voucher cuando haces una compra. Por eso que en una ocasión les mostré cuando se saca una cita, que es también una consulta en el sistema de salud. Y ahí te figuraba un montón de información, de las cuales, si se dieron cuenta, habían unas que estaban con negrita en mayúsculas, con un tamaño superior, y habían otros campos que no. Y si recordarán, el campo que más resaltaba de toda la cita era la fecha. Era la fecha de la cita. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahí lo voy a volver a mostrar. Cita de salud. A ver, acá está. A ver, acá está. Ya está. Ahí, por ejemplo, miren, de todas las letras que tiene esta consulta, disculpen, esta cita, eh, hay letras, si se dan cuenta, bueno, números en realidad, que sobresalen del todo el resto de información.
muy aparte del título que es salud, que era la fecha de la cita, la hora y por ahí aparecía letra más pequeña. Pero ¿por qué lo colocan en un tamaño superior? Porque esa es una información relevante, ya que cuando uno tiene su cita lo que más le importa de todo es mayormente es la fecha y la hora. Saber cuál es la cita y a qué hora es tu cita. De ahí el resto ya es información adicional que no quiere decir que sea irrelevante, porque si no, no estaría ahí, pero ya estaría como un peldaño inferior a la fecha y la hora. Por ahí es la fecha, la hora, el consultorio, el historial clínico y el número de acta médico. Si se dan cuenta, son los que tienen el tamaño superior. De ahí el resto está en un tamaño regular. Todos tienen el resto está al mismo tamaño. Entonces acá código de la consulta, código del cliente, del libro, fecha, compra, hora, precio y puede haber más información, como ya mencioné. También pueden haber más tablas, que era lo que quería detallar. Por ejemplo, la tabla operador, que ya vendría a ser con la persona que está operando. Así como cuando vimos peluquería, recuerdan, había una tabla que era estilistas y colocábamos ahí el estilista si había estudiado, no había estudiado, su horario. Por ahí también pudo haber habido un campo de disponibilidad, X cosa del estilista. Acá también sería del operador, o sea, la persona que va a atender. ¿Qué otra tabla más puede haber? De repente una tabla de vigilancia, ya que hay librerías o no creo que tanto librerías, sino los bancos, sería más afín, en las cuales siempre hay una persona que está en la entrada. Entonces puede haber un campo de vigilancia. Y de la misma manera, la información del vigilante, nombre, apellido, que es algo clásico, su disponibilidad, muy parecido como cuando vimos el de vigilancia, recuerdan que fue la segunda o tercera clase, en las cuales era importante saber su talla, su peso, si de repente había tenido estudios de manejo de arma, entre otras cosas. Entonces, pueden haber más tablas, sí, pero para este caso, disculpen, solamente hemos visto estas tres: clientes, consultas y libros. Y ahora sí, eh, la pregunta ahora es la siguiente: ¿todas las tablas se relacionan con todas las tablas o hay una manera de relacionarlas? Entonces, ¿cómo se van a relacionar estas tablas? Les pregunto, ¿cliente se relaciona con las consultas? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Los clientes se relacionan con las consultas? ¿Sí o no? ¿Un cliente realiza consultas? ¿Sí o no? Sí, Claro. Y si les preguntara, ¿el cliente se relaciona con el libro? Que sería de esta manera. ¿El cliente se relaciona con el libro? No, ¿verdad? Justo lo que yo mencionaba. Cuando vas a comprar algo, tú no haces trato directo con el objeto. Se viene a la mente el tema de trata de personas. Tú no haces el trato con el objeto, ya que hay primero una instancia que vendría a ser la consulta, la compra de lo que fuera, para recién adquirir cierto producto. O sea, uno no hace el trato directo, sino en este caso, uno mediante la consulta realiza la compra. Ya. Les pregunto, en este caso, ¿la tabla libros se relaciona con la tabla consultas? ¿Sí o no? sí, Claro, el libro se relaciona con la consulta, eh, el- ya que esa es la forma en la cual se va a comprar. Ujú. Entonces, ¿cuál es la tabla que está como intermediario? Por tal motivo lo coloqué al medio. No fue al azar, no fue al azar, ya fue algo que fue con intención. Por eso que consultas lo coloqué al medio, porque es la tabla que es como un intermediario entre ambas tablas. ¿Está bien? Y lo de acá se puede desmenuzar, como había mencionado en este ejemplo, que en este campo teléfono se pueda dividir y sería un caso parecido a esto: teléfono, disponibilidad, código. O sea,
se puede desmenuzar más. ¿De qué depende? Obviamente de los requerimientos de la base de datos. Si fuera necesario para el crisol, lo puede colocar así. De repente el correo electrónico, de repente esta información así a secas no le funciona y de repente desea colocar más campos, entonces ya se referiría correo electrónico que puede ser Hotmail, Gmail, de repente quiere dividirlo en categorías para saber si tienen correo en distinta empresa, ya que no solamente hay esas dos, hay muchas más, solo que acá en América en general no son muy frecuentes, como es el tema de Yahoo. Entonces se podría dividir en muchas más información. ¿De qué depende? Obviamente de la empresa. Entonces, esto era lo que querían que entiendan, lo de las relaciones, ya que no todo se va a relacionar con todo. Y en forma general, siempre va a haber, en el caso de cosas en las cuales uno va a adquirir un producto o un servicio, va a haber este tipo de tablas, que son las clásicas consultas. Esto mayormente lo van a encontrar cuando quieran comprar un producto, una base de datos relacionada a la compra de un producto. Por ejemplo, a ver otro ejemplo, creo que este de acá estuvo bien. Ahí lo voy a dejar, el de la biblioteca. Bueno, ahora sí pasemos a lo de Access. El tema de las relaciones, ahí como lo están viendo, se encuentra dentro de la pestaña de herramienta de base de datos. Y hay un grupito que se llama relaciones, de las cuales hay uno que lo dice literal, relaciones, y el otro dice dependencia de objeto. Empecemos por el primero, relaciones. Cuando le damos un clic ahí, dependiendo de las tablas que nosotros tengamos creado, va a aparecer lo siguiente. Ya. Esta fotocaptura que están viendo es son las tablas cuando vimos el tema de la peluquería, que fue la última de la clase. En la última base de datos que hemos visto hasta el momento ha sido de la peluquería, de las cuales habían tres tablas. Una se llamaba estilistas, clientes y la otra se llamaba cita. Ya. Y ahora, este campo de código clientes se repite acá. Y este campo de código estilista se repite acá. Porque es información que va a aparecer en la cita. Y si hubiera otro campo más, probablemente también se repita acá. Lo menciono probablemente porque va a depender de la magnitud de la tabla. ¿Qué otra cosa más puedo observar aquí? Que los tres primeros campos, código de reserva, código del cliente y código del estilista, tienen la llave. ¿Por qué tienen la llave? Porque son campos en los cuales va a haber información que no se puede y no se debe repetir, ya que siempre menciono relacionarlo al DNI. Es información que tiene que ser única en toda regla. No como... me guardo mi chiste mejor. Me guardo mi chiste. Código de reserva, código de cliente y código del estilista. Información que no se puede y no se debe repetir. Y como han podido observar acá en este ejemplo, acá también se han repetido esos tres, pero son porque son dos tipos de campos que les pertenecen a otra tabla. Eso era lo que yo mencionaba en esa clase que les hablé de la llave, en las cuales habían dos. Y la última se llama la llave foránea, porque son campos que en realidad están partiendo de otra tabla. Y que acá lo estamos colocando, porque mediante ese campo se van a relacionar. Es como nuevamente menciono, es el puente para que se pueda relacionar con esta tabla. ¿Qué otro detalle hay? Que esos campos no necesariamente, sí, repito, no necesariamente tienen que tener el mismo nombre. Acá por cuestiones de didáctica le he colocado el mismo nombre, pero van a haber casos que no necesariamente se tienen que llamar igual, pero la información que tiene que tener, ese sí tiene que ser igual, a pesar de que el nombre del campo no se llame igual. Ejemplo, ahora pasamos al ejemplo. Supongamos que yo tengo acá una tabla de clientes. A ver cómo está. Cada cliente, sí, y la cita. Ya. Tengo por acá mi tabla cliente y por acá tengo mi
tabla cita, cita. Ya de clientes tengo código del cliente, nombre, apellido, y por acá en la cita tengo código de la cita, código del cliente y por acá apellido. Ya. Supongamos que el código del cliente no es un código como tal, sino es su DNI. Ya me estoy cambiando la palabra. DNI, ¿sí? Supongo el DNI. Y acá tenemos el código de la cita y por acá el código del cliente. Ya. ¿Qué campos se van a relacionar acá? Se va a relacionar el código del cliente con el DNI. ¿Se puede hacer esto? Sí, siempre y cuando sean del mismo campo, a pesar de que no tienen el mismo nombre. Por eso que les mencionaba que el DNI es un tipo de código y para este caso son el mismo campo. Entonces cuando se llenen estas tablas, en vez de colocar codcli 01, codcli 02, codcli 03, así, ya serían los DNIs de cada persona y en la cita figuraría su DNI. Y miren, a pesar de que no tienen el mismo nombre, el campo se están relacionando. Pero para los ejemplos que estamos viendo, no siempre se fíen de esto. Acá simplemente es por cuestiones didácticas llamarlo de la misma manera. Pero no necesariamente tienen que tener el mismo nombre. Lo que sí necesariamente tienen que tener es la misma información. ¿Qué me refiero? Si acá yo coloqué como DNI el mío 47610625, por acá nombre David, apellido Maguiña, y por acá en la cita coloqué el código de la cita que puede ser cod 01 y acá en el código del cliente se me ocurrió colocar de repente cod 02 y por acá el apellido que es Maguiña. Ahí sí ya no se van a poder relacionar porque este campo de aquí no tiene la misma información de acá. Entonces acá, ¿qué debería ir? Ese código 47610625. Ya. Y ahí recién ya se podrían relacionar de manera correcta, ya que hay dos tipos de relaciones, muy parecido a lo que probablemente hayan visto en la vida real. Bueno, acá Axel lo suele llamar las relaciones fuertes y las relaciones débiles. Entonces, cuando yo quiero tener una relación fuerte, así bien fuerte, tienen que tener la misma información. Cosa que si no lo tuvieran, ya sería un tipo de relación débil. Y tener una relación fuerte, así como en la vida real, tiene ventajas. Y hay tres que acá Axel lo coloca, acá está. A ver. Cuando nosotros queremos realizar relaciones fuertes, tiene que tener estas tres características. A ver, esta fotocaptura. Ya, esta es la fotocaptura del mismo tema, de la cita, clientes y lo que no aparece aquí, que eran los estilistas. Cuando yo hago las relaciones, acá tengo que seleccionar qué campo se va a relacionar con qué campo. Entonces, de la tabla clientes, el código clientes. De la tabla cita, el código del cliente nuevamente. ¿Sí? Para que no se pierdan es esto de aquí. Es como que relaciono acá el campo DNI con el campo código del cliente. ¿Sí? Eso se está haciendo acá. Ya. Y luego, exigir integridad referencial. Cuando uno le da clic ahí, le está indicando que ambos campos tengan la misma información. Como el ejemplo que acabo de hacer. Que si en la tabla cliente coloqué el DNI, en la otra tabla también tiene que ser el DNI. Para que tenga una relación. ¿Qué otro check le voy a dar? El de actualizar y el de eliminar. Y por acá le coloca un tipo de relación. Esto de tipo de relación, para que no se cargue más la clase, ya se lo comento en la próxima clase. Porque también hay tipos de relaciones. Más allá de la relación fuerte y débil, hay de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Pero el de muchos a muchos, acá no lo vamos a ver porque Access no lo relaciona así,
ahí es donde tiene que haber una tabla de intermediario, pero otra base de datos sí. Pero como acá Access no lo hace, no lo voy a mencionar. Solamente vamos a ver de uno a uno y de uno a muchos. Pero les comento que sí hay relaciones de muchos a muchos. O sea, de muchos campos con muchos campos. Ya, entonces, exigir integridad referencial, primer punto, darle un check. Actualizar y eliminar de la misma manera, darle un check. ¿Por qué? Porque cuando ya las tablas estén relacionadas, ¿sí? Cuando las tablas estén relacionadas, ¿qué pasaría si de repente acá el nombre de esta personita no era David? No se llamaba David, se equivocó la persona que estaba llenando esto. Se llamaba de repente, no, el apellido mejor, el apellido, ya que acá coloqué apellido. No se llamaba, no se apellidaba Maguiña, sino se apellidaba Pastrana. Me equivoqué. Y si yo le he dado check a esto de actualizar y eliminar, entonces en la otra tabla se va a actualizar o se va a eliminar. Entonces acá automáticamente se va a corregir. Cosa que si yo no le doy clic ahí, acá va, tú lo vas a cambiar acá a Pastrana, pero acá la tabla va a seguir siendo igual. Va a decir, sigue diciendo Maguiña. Es por eso que te da la posibilidad de hacer eso, de actualizar y de eliminar, concerniente a las relaciones. Para casos prácticos, dale clic, checa los tres. Solamente le estoy comentando el por qué. Pero para cosas prácticas, dale necesariamente checa los tres. El de exigir es por el tipo de relación fuerte o débil. El de actualizar, por lo que acabo de mencionar, para que en la otra tabla que se ha relacionado, si has querido modificar algo, se actualiza automáticamente o se elimine. De repente esta persona ya no va y se elimine. Entonces la cita también se va a eliminar. Es por eso la importancia. ¿Por qué más te dan la posibilidad de hacer esto? Porque va a depender obviamente del contexto. Por eso que no es algo que sea siempre necesariamente uno quiera que se actualice y se elimine. Por eso que te da la posibilidad, ya que van a haber casos en los cuales uno no desea eso. ¿Qué otro caso más? Hay algo más que quería mencionar aquí. Ya. Entonces, le damos clic en actualizar, eliminar. Acá te aparece el tipo de relación que tiene de uno a varios que está representado por estos símbolos. Nada, por ahora no les comento qué significa, pero bueno, aparecen esos símbolos de uno a muchos. Y le damos clic en aceptar. Una vez que ya se ha hecho eso, ya las tablas ya están relacionadas. Y a partir de ahí, hacer un tipo de cambio manual es concerniente a los campos, es más complejo. Eso era lo que les comenté en las primeras clases. Por eso que primero tienes que hacer bien tus campos, ¿sí? Pero revisar que estén bien, porque cuando ya pasemos a estas relaciones y algo que tú hayas hecho mal quieras corregir, va a ser más complicado, porque estarías desordenando otro campo y te van a aparecer mensajes, en los cuales en algunos casos, dependiendo de la información que tenga, lo puedas modificar como no lo puedas modificar. Ejemplo, de repente en este campo DNI lo dejaste ¿cómo se llama? En texto corto. Y no era texto corto, sino era numérico. Y ya está la relación. Ya, por ejemplo, ese tipo de cambios no te va a dejar. Porque ya ese campo está relacionado con otro y hacer ese cambio no te va a ser viable. ¿Qué tendrías que hacer? Es como de repente una estructura como una casa tendrías que derrumbar, que en este caso tendrías que borrar la relación, modificar y volver a hacer la relación. Y sería mucha chamba, ¿verdad? Mucho trabajo. Y tendrías que también fijarte los tipos de, los tipos de cositas que pueda tener entre una tabla y otra tabla. Es por eso que primero, nuevamente menciono, tienes que hacer bien tus tablas. De ahí partiría todo, porque si no lo has hecho bien, ¿qué tal, Michelle? Si no has hecho bien tus tablas, ahí sí ya tendrías más problemas. Y ahí se llenarían de preguntas del por qué no me deja continuar, porque no te va a dejar continuar si es que tú quieras modificar algo y tendrías que modificar otra tabla por el tema de la relación y aparecerían más problemitas. Entonces, siempre partiendo
por esto. Por eso que le dedico tiempo a esto. Primero, hacer bien sus tablas, saber qué campos van a tener, cómo los van a tener, ya que no todos los campos, como saben, tienen las mismas propiedades. Unos son numéricos, otros son de texto, otros son de fecha, otros son de hora, y saber que está bien. Entonces, una vez que ya sabes que está todo bien, ahí recién ya te puedes lanzar a hacer las relaciones. Y luego de las relaciones, las consultas. No necesariamente en ese orden. Las consultas se pueden hacer por tablas independientes, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Entonces ahorita voy a pasar a hacer el primer corte. Antes de hacer el primer corte les comento lo que mencioné al comienzo de la clase. Los que no han presentado la evaluación, por favor, al final de la clase se quedan unos minutos para conversar. Y, y nada más, creo que eso es. Bueno, entonces ahí me voy a quedar ahí el primer corte, 5 minutos nada más, para que tomen un poco de agua y puedan asimilar toda la información que de repente ha sido bastante. Disculpen que se ponga ahorita bastante teórico, pero es así, ya que el tema lo pide. Así que tienen que estar con todos sus 5 sentidos. Bueno, primer corte, 5 minutos. Mic off. Hoy día no hay Kahoot, hoy día sí continuamos con parte de la clase. ¿Sí? Ya no hay, eh, no hay Kahoot. A ver. mm, Y entonces cuando ya están las relaciones, que era esta imagen de aquí, ya a partir de aquí ya se pueden hacer consultas mucho más específicas. Cosa que si las tablas no están relacionadas, de pronto la clase. Ah, sí, hoy día sí estoy grabando todo, por lo mismo que sabía que era bastante teórico, sí. Hoy día sí va a aparecer en el link que van a encontrar en el aula virtual las 2 horas de clase. Hoy día sí. ¿Qué comentaba? Ah, ya. Que las consultas no necesariamente tienen que estar las relaciones. Va a depender también de las consultas que uno haga. Pero por lo general, que es lo normal, todas las tablas tienen que estar relacionadas en una base de datos. No es como otros temas, los cuales se puede trabajar de manera individual. Pero no por ende, si no tienen relaciones, no se pueden hacer consultas. Por ejemplo, una consulta o una pregunta puede ser, deseo saber la hora, la fecha de la cita, la hora y la fecha de las citas con tal código el estilista. Para esa pregunta, ¿necesito que las tablas estén relacionadas? No, ya que toda esa información que acabo de preguntar está en la tabla citas. A ver acá, en la tabla citas, a ver, ¿sí? La fecha, la hora y mencionaba el código el estilista. Deseo saber esas tres cosas. Y concerniente a un código. Por ejemplo, el código del estilista 006, por decir. Ya. Para ese tipo de información, ¿necesito que las tablas estén relacionadas? No, porque todo eso está aquí en esta tabla. Pero qué pasaría si yo quisiera saber eh, o hacer otra consulta? Por ejemplo, deseo saber el lugar de las citas, el lugar de las citas, es una pregunta un poco rara, pero deseo saber el lugar de las citas con las personas que se les paga por hora, por decir 30 soles. Ya, entonces, ahí estoy haciendo una consulta en base a dos campos que están en diferentes tablas. Uno está en la tabla citas, que es el lugar de la cita, y el otro de pago por horas está en las tablas estilistas. Entonces, cuando ya se hace ese tipo de preguntas, en los cuales intervienen campos que están en diferentes tablas, ahí sí ya necesariamente tiene que haber las relaciones. Si no, no te van a aparecer las consultas adecuadamente. ¿Saben? Si no, no. Pero como por ende no quiere decir que todo tenga que tener una relación. Bueno, sigamos viendo. Ahorita vamos a empezar primero por el tipo de relación
de 1 a 1. ¿Cuándo es de 1 a 1? Cuando un campo se relaciona con un solo campo, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces ahora sí pasamos a Access, sí, para que no sea tan teórico. A ver. Y ahí está la tabla, le voy a colocar de nombre. Voy a colocarle así bien simple directorio. Directorio crear. Crear. Ya ahí está. Ya, ¿está bien? Acá no se pierden. Tengo esta tablita de las cuales disculpen, tengo esta base de datos de las cuales voy a crear tres tablas. ¿Cuáles son esas tres tablas que voy a crear? Son la tabla persona, de las cuales va a haber un nombre, un código, apellido, teléfono y dirección. A ver, aunque yo trato de que no sea tan teórico, pero necesariamente tengo que hacer esto. A ver, pues era muy útil en clases presenciales la pizarra, pero bueno, a ver. Ya estaba diciendo la tabla persona, 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 sí, persona, y por acá dije nombre, por acá código, por acá apellido, por acá teléfono y por acá dirección. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien. Nombre, apellido, nombre, código, apellido de relación. Ya. ¿Por qué código lo coloqué en segundo lugar? Porque les comenté que no necesariamente el campo que tiene la llave, que sería este de aquí, tiene que estar en primer lugar. No es una funcionalidad que necesariamente, sino es más una regla en el cual el campo código vaya en el primer lugar. Pero no es algo como que si no lo haces no va a funcionar. Entonces acá código lo estoy colocando en segundo lugar. Ya. Y acá va a suceder lo siguiente. Va a suceder lo siguiente. Que el campo calle, el campo de la dirección, que lo voy a colocar en otra tabla que se va a llamar calle, acá calle 13, acá el campo calle o dirección, como quieran llamarlo. Ahorita estoy cambiando los nombres para que también no siempre se guíen que tengan que tener los mismos nombres, no necesariamente es así, pero se entiende que esto está relacionado a la dirección. Dirección, a ver, dirección. Ya. Así como el caso que vimos en los cuales era el teléfono, ¿recuerdan? Y si dirección yo lo tengo que desmenuzar, ¿qué podría obtener de la dirección? Más, aparte de la dirección, obviamente. Aparte de la dirección, ¿qué información más puedo obtener del lugar en el que vive esta persona? A ver, ¿qué más dirían? Piensen en la dirección. Claro, correcto. Chévere. Distrito, cuadra. ¿Te parece país? Es información que tenga que ver con la dirección. Obviamente con la ubicación. Para lo cual es información que sería importante. Ujú. Ahí, hasta ahí vamos bien. Ya, entonces por acá este campo se ha desmenuzado de este campo que era dirección, se desmenuzó acá. Dirección, distrito, cuadra, país. Y por este lado, de la misma manera vamos a desmenuzar el campo teléfono. Ya lo hemos desmenuzado antes, vamos a destriparlo de nuevo. A ver un color. Ujú, ya. Teléfono también lo vamos a destripar. Que era el que ya habíamos visto en el caso anterior. Teléfono, teléfono. ¿Y qué información podíamos obtener del teléfono? Ahí ya lo habían visto, teléfono y por acá por acá dijeron situación, voy a colocarle situación, que se refiere a disponible, no disponible, ocupado, de repente averiado, qué sé yo, X palabra. Y en base a estas tres tablas vamos a crear las relaciones, de uno a uno, de uno a uno. ¿Cuándo se utilizan las relaciones de uno a uno? Cuando una dirección de aquí le va a pertenecer
únicamente a una persona, en lo cual se va a indicar, sí, escuchan bien, lo cual se va a indicar que esa dirección le va a pertenecer únicamente a una persona y no se va a repetir la dirección como tal. Y la del teléfono de la misma manera, en el cual el teléfono que vamos a colocar acá no se va a repetir. O sea, todos los teléfonos que voy a colocar en esta tabla van a ser únicos, no se van a repetir. Y ese campo teléfono de la misma manera acá, no se van a repetir. Entonces ya habrían tres campos que van a tener información que no se van a repetir. ¿Cuáles son? El código de la persona, el teléfono y la dirección. La repito nuevamente. Hasta el momento tenemos tres tablas. La dirección, la persona y el teléfono. ¿Por qué? Porque lo hemos desmenuzado. Porque el profesor quería. Porque lo hemos desmenuzado en dirección, teléfono. ¿Está bien? Dirección, teléfono. ¿Y qué va a suceder? Que para cada persona le va a pertenecer únicamente una dirección. Y de la misma manera un solo teléfono. Entonces, acá cuando yo llene esta tabla y coloco un teléfono, ese teléfono ya no lo puedo repetir, porque le pertenece únicamente a una sola persona en este contexto. Sí, la edad también puede ser, la edad. Vamos a colocarlo ya que lo mencionó su compañero. Pero ese campo de edad es un campo normalito, ese sí van a haber varias personas que pueden tener la misma edad. Por eso que lo estoy dejando de color blanco, pero el que está de color rojo y amarillo van a ser campos en los cuales esa información no se va a repetir. En este contexto, ¿sí? Subrayen esa palabra. Por ahí se están tomando nota. En este contexto. Porque puede ser el caso de que la dirección se pueda repetir. Por ejemplo, supongamos que en esa tabla hay personas que son hermanos, de repente son familia. Entonces ahí tendrían la misma dirección, lo cual quedaría descartado. Pero por eso digo, en este contexto, a cada persona se le va a asignar una sola dirección y un solo teléfono. ¿Está bien? Es por el contexto. No siempre va a ser así. Entonces, hay una sola dirección, se le va a asignar a una persona y se le va a asignar un solo teléfono. ¿Está bien? Ya. Entonces, eh, por ahí se me preguntaron de en teléfono en los cuales no sea necesario de uno a uno, puede ser de repente en una tabla en las cuales se guarda información de repente de papá, mamá y de los hijos. Entonces, cuando se registran los hijos, en el campo teléfono, asumiendo que esos niños no tienen celular, iría el número de sus padres. Entonces ahí ya se estaría repitiendo esa información. Eso por ahí, por citar un caso en específico. Entonces ahí ya no se cumpliría lo que estoy mencionando, que sería un solo teléfono para una sola persona. Ahí, en ese caso, habrían varias personas con el mismo teléfono, porque en ese contexto se podría hacer. ¿Saben? Que es algo que yo le he visto en base de datos de colegios de primaria, ya que los niños, tanto de inicial como de primaria, no manejan celular. La mayoría, aunque ya chicos de quinto, sexto de primaria ya tienen, pero para casos generales supongamos que no. Entonces, en ese caso, cuando se registra datos de papá, mamá y de los hijos, ahí se podría repetir. Por eso que los niños también le preguntan, ¿cuál es el número de tu papá o tu mamá? Y te colocan ese número como si fuera tuyo. Entonces ahí se podría repetir. Pero nuevamente, en este contexto, en este ejemplo, se va a suponer que no se van a repetir. Cada persona tiene una dirección y cada persona tiene un único teléfono. Ya, entonces ahora sí pasemos a Access. Ahí se queda. Ujú, ya. Entonces dije que tenía mi tabla. Esto sí ya lo voy a hacer más rápido ya que ya lo hemos visto, que es parte de la maquetación. A ver, dije voy a empezar por mi campo dirección o calle, como quieran llamarlo, dirección. ¿Y qué campos tenía? Por acá tenía la dirección, por acá tenía el distrito, por acá, ¿qué más dijeron? Distrito, cuadra, país.
Me voy a quedar con país para que no sea tan largo. País. Texto corto y acá también texto corto. Texto corto. Ya tengo mi tabla ahí. Siguiente tabla. Crear tabla. Y esta tabla la voy a llamar mi tabla teléfono. Teléfono. Ya. ¿Qué va a tener mi tabla teléfono? Disculpen. El teléfono, obviamente, va a tener el... ¿cómo lo coloqué? Por eso es importante también hacer esto. Parece broma, pero te sirve. ¿Sí? Si ustedes lo desean, lo pueden hacer en PowerPoint como yo lo hice acá. Aunque también yo suelo usar Paint. Paint. Y Paint también te sirve para dibujar, para escribir, dibujar y es como si tuvieras una maqueta. Sí, parece mentira, pero esto te sirve. Entonces, de teléfono dije situación. Entonces, situación. Y si hubiera un campo más lo colocaría. Texto corto y acá también texto corto. Nótese que teléfono tiene la llave. Por acá dirección. La dirección tiene la llave. Y me faltaría una tabla más. ¿Cuál es esa tabla? La tabla de persona. Entonces acá la tabla persona. Crear nueva tabla. Esta tabla se va a llamar persona. Persona. ¿Qué campo va a tener mi tabla persona? Nombre, código, apellido, teléfono de elección. A ver. Nombre, nombre, apellido. ¿Qué más dije? Ah, no, nombre, código, apellido dije. Nombre, código, apellido. Nombre, código, apellido. Teléfono, dirección de edad. Teléfono, teléfono, dirección. Ya con dirección nada más, ya, porque no sea tan grande. Ya, dirección. Y el campo código es el que le voy a colocar la llave. Ahí está, bien. Ahí se logra ver. Ya, para este caso, como se darán cuenta, el campo código lo estoy colocando en segundo lugar, como lo dije, ya que no es una regla que siempre esté, pero por orden se suele colocar los campos códigos en la primera ubicación, aunque también lo puedes colocar en otro orden. Ya depende si uno lo desea. Bueno, y ahora sí ya pasaría a completar. No estoy modificando nada de aquí, para que no, por ahora, va a haber un campito que voy a modificar después. Podría poner la lupa. Ah, lo de la lupa era por lo de la llave. Sí, la lupa era por lo de la llave, ya que la llave debería estar aquí como siempre ha estado, pero lo estoy colocando acá. Si tú deseas, lo puedes colocar acá. Pero cuando colocas la llave es porque ese campo, esa información, no se va a repetir. Esa es una de las propiedades que tiene. Y por ahí tiene otra más, pero ahorita van a ver que estos campos que mencioné, ¿recuerdan lo que dije? Van a ser campos que va a tener información que no se va a repetir. Ya, entonces ahora me paso a llenar las tablas. Deseo guardar, sí. A ver. Ya guardé esta tabla. Ya guardé esta tabla. Y me falta guardar esta tabla. Ya voy a llenarlo cada uno con información así al azar. Lo de la dirección voy a colocar, por ejemplo, el Olivar, palabras simples, el Olivar, distrito San Isidro, país Perú. Por acá, por ejemplo, las casas, Chosica, Perú. Por acá las Vegas, por acá Chorrillos. Por ahí si alguien ha tenido la oportunidad de ir a ¿cómo se llama? A Chosica, hay varios lugares que tienen esos nombres. California, Los Ángeles. Sí, por ahí en el que conozca, tengo amigos que vienen a esos lugares, California, Los Ángeles, por eso creo que han solido colocar esos nombres a los distintos, ¿cómo diría? Grupos internos de Chosica.
Ah, Perú. Que me confundí. Chévere. Era para saber si estaban atentos. Perú. La clásica. Los Valles. Por acá San Juan de Miraflores, Perú. Ya, mira, ahí está la información de la... Y como dije, este campo de dirección no se va a repetir, ya que yo no voy a poder colocar otro que se llame, por ejemplo, el olivar. Ya no me deja, ya que ese campo no, ya lo había colocado acá antes. Porque si recuerdan, este campo de dirección tiene la llave. Entonces no lo puedo repetir. Ya me voy a pasar el de teléfono. A ver, teléfono. Teléfono voy a colocar acá 123 456. Si viene original, 456 789. Por acá se me ocurre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 y por acá 1, 1, 1. Situación disponible, ocupado, ¿cuál era el otro? Disponible, ocupado, no disponible, no disponible, ausente. Y había uno que se llama invisible, invisible. Invisible, ya, ya, Profesor, también puede ser en una reunión. ¿cómo? ¿Una reunión? Ocupado en una reunión. Sí, bueno, disculpen, acá lo estoy colocando todos distintos, pero esta información se puede repetir. Por ejemplo, acá también puedo colocarlo ocupado, o por acá también lo puedo colocar de repente como invisible. Esto sí se puede repetir, pero los teléfonos, eso sí no se puede repetir, ¿está bien? Porque tienen la llave. Esto de acá no se puede repetir, o sea, no va a haber otro teléfono que se vuelva a llamar 123, ya que me va a aparecer un mensaje indicando que no es posible, ya que este campo teléfono y este campo dirección tienen la llave. Y ahora voy a pasarme el de persona, que es el que va a ser la relación. Ya por acá voy a colocar María, código COD 01, apellido Pastrana. Y en los teléfonos yo debería colocar, recuerdan, los teléfonos que tengo acá, los teléfonos que están acá. Pero en este campo teléfono y en este campo dirección voy a hacer dos cambios. A ver, fíjense muy bien porque esto es importante. A ver, la lupa, la lupa. Ya, mira, acá viene la jugada maestra. A ver, teléfono dirección, vista de diseño y hay una propiedad en específico que tienen todos los campos que se llama indexado y por defecto dice no. Y hay dos propiedades más, una que dice sí con duplicados y una que dice sí sin duplicados. Ya, entonces donde dice no, lo voy a cambiar a sí sin duplicados. ¿Qué le estoy indicando ahí? Que ese campo, la información que tenga no se va a repetir. ¿Para qué hago esto? Porque en mi relación yo he dicho que va a ser de 1 a 1, en la cual una sola persona va a tener únicamente un solo número y una sola dirección de la misma manera. Entonces acá donde dice no, lo voy a cambiar por sí, sí sin duplicados, en el cual sí se va a conectar, sí se va a indexar, pero sin duplicados. Ya mira, ahora si por ahí sí han sido observadores, se han dado cuenta que el que tiene la llave por defecto, ¿se han dado cuenta de esto? Por defecto ya está así, sí sin duplicados. Ese cambio lo hace automáticamente cuando tiene la llave, porque eso ya no es necesario preguntar, y es algo que lo hace automáticamente. Pero los otros campos que no tienen llave y yo quiero que esos campos, esa información, no se repita, sea única para cada persona, como lo es el ejemplo, ahí sí yo tengo que cambiar acá. Indexados a sí sin duplicados y el otro sí sin duplicados. ¿Saben? Por defecto va a decir no. Por ejemplo, acá. Apellido indexado no. El otro que se llamaba, bueno, era el único, ya que
Disculpen, el de la llave de ser el de acá. Ya le cambié la llave. El de acá nombre indexado no. Y el de acá que le he colocado la llave, que es el de código, sí sin duplicados. Nuevamente menciono, esa propiedad de sí sin duplicados lo hace automáticamente cuando tiene la llave. Y si fueran otros campos que yo quiero que no se repita, tengo que hacerlo manualmente. Sí sin duplicados y sí sin duplicados. Entonces ahora sí voy a empezar a llenar. A ver, vamos a guardarlo sí. Y ahora sí voy a seguir llenando. A ver. Ya. Estos dos campos los voy a dejar vacíos para que vean lo que va a suceder cuando ya estén las relaciones. Por eso lo voy a dejar para el final. Voy a colocar acá David, code 0, code 02, apellido Maguiña. Por acá voy a colocar Billy, code 03. Por acá Luque. Por acá voy a colocar Carlos. Por acá code 05, 0, debería ser 04 y apellido Rosa, por decir. Ya. Entonces ahí están mis tres tablas, las voy a cerrar. Obviamente tengo que guardarlas antes. Me pregunto... a ver, me lo cerré, a ver, persona... Ya está guardado. Está guardado. Acá también deseo guardarlo sí. Y acá deseo guardarlo sí. Ya está guardado. Ahí están mis tres tablas. Ya. Ya. Vamos a guardarlo sí. Ya. Ahí cerro mis tres tablas. Ya. ¿Qué era lo que había dicho? Me voy a dirigir a la pestaña de herramienta de base de datos, relaciones. Ya esto es nuevo, relaciones. Y voy a insertar mis tres tablas. Hay varias formas de hacerlo. Puedes hacerlo uno por uno, que sería así, dirección, agregar. Y ya aparece acá mi tablita. Persona, agregar, y aparece acá. Y teléfono, agregar. Y ya una vez que ya están las tres, cierro esto. Y ahí aparecen mis tablas. Ahí están mis tablas. ¿Está bien? Nótese también la llave, cuáles son los campos que tiene la llave por acá en dirección, código y teléfono. Y ahora voy a hacer las relaciones. A ver, ¿cómo hago la relación? Voy a seleccionar el campo que yo quiero relacionar con el otro lado. A ver, voy a seleccionar acá dirección y arrastro. Y dirección. Y va a aparecer esta pestañita. A ver, nuevamente. Lupa, lupa. Ya. Este campo de dirección, ¿con qué se tiene que relacionar? Con esta dirección de acá. Entonces, le doy un clic izquierdo y lo arrastro hacia acá. Una vez que hago eso, va a aparecer la siguiente pestaña, en las cuales nótese que dice tipo de relación uno a uno, que era lo que yo había dicho, en las cuales una sola persona va a tener únicamente una sola dirección. Exigir integridad sí, actualizar sí, eliminar sí. ¿Por qué le doy estas propiedades? Porque si en dirección yo modifico un dato, ya sea de repente el país o el distrito o la propia dirección, en la otra tabla se va a modificar, disculpen, la dirección se va a modificar, si es que yo me haya equivocado. Ya, entonces, exigir sí, actualizar sí, eliminar sí. Y ahora si cruzan los dedos, crear. Ya. ¿Y qué ha sucedido? Que le ha colocado 1 a 1. Mira, hasta te indica 1, 1. El mismo proceso lo voy a hacer acá. Y el mismo proceso lo voy a hacer acá. El teléfono se va a relacionar con el teléfono de aquí. Exigir integridad, actualizar, eliminar. Tipo de relación de uno a uno. A crear, crear. Y ya está. Entonces ahí ya están mis relaciones. Hasta ahí es un pequeño paso para el hombre y uno grande para la humanidad. Profe, ¿cómo lo divido así las tablas? ¿Cómo divido las tablas? No entendí bien tu pregunta. Las tablas se ven de esta manera cuando entras a la parte de relaciones. ¿Está bien? Cuando entras a guardarlo, sí. Cuando entras a herramienta de base de datos, relaciones, ahí ya están tus relaciones. Y si tú las borras
y guardas, se borran las relaciones, pero si no haces ningún cambio, estas relaciones van a estar ahí presentes. Tú lo puedes cerrar y esas relaciones ya quedan. Las relaciones quedan. Dice, vale. Las relaciones quedan. Ya, a ver, algo más. Ya. Entonces las relaciones están de 1 a 1 como había indicado. ¿Por qué nuevamente menciono? ¿Por qué de 1 a 1? Porque en este ejemplo una sola persona va a tener una sola dirección y un solo teléfono. ¿En qué contextos no aplica esto? Cuando las personas de la tabla de aquí, cuando las tablas de la tabla persona, supongamos que María y David son hermanos y como son hermanos, probablemente vivan en el mismo lugar. Entonces aquí podría colocar la misma dirección. Y ya este tipo de relaciones no tendría sentido, porque estoy indicando que solamente uno para cada uno. Entonces acá en teléfonos, ¿recuerdan los teléfonos que yo tenía? Era 123, por acá el 456, 789. ¿Y qué pasa si a mí se me ocurre colocar un teléfono nuevo? Dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla teléfono. Y este es el tipo de cosas que los que han llevado Excel les indiqué que ahí, no se, ahí se podía hacer, pero acá no. Una vez que ya están las relaciones. ¿Por qué no me deja colocar este número? Porque ese número 222 no figura en mi tabla de teléfono. ¿Cuáles son los teléfonos que sí puedo utilizar? Son los que ven ahí. 111, 123, 456, 789 y 999. Entonces aquí en persona tengo que colocar un teléfono que esté ahí. Y el 11 sí está en mi tabla. Entonces sí me deja. ¿Qué pasa si yo coloco un teléfono que ya tengo ahí? Por ejemplo, el teléfono de María, que es el 123. 123. ¿Me dejará? Tampoco. ¿Por qué no me deja? Porque era lo que yo he indicado. Que cada teléfono le pertenece a una sola persona. Entonces ya no puedo volver a utilizar ese teléfono. Entonces me pide que coloque otra. Y tampoco puedo inventar un teléfono, sino tiene que ser uno que esté en esta tabla. ¿Y cuál está disponible? Bueno, el 1199, vamos a colocar el 99. 999. Ujú. Y ese teléfono sí está permitido. Y de las direcciones de la misma manera. Igual como fue los teléfonos, tengo que colocar direcciones que se encuentren aquí, que es el Olivar, las Casas, Las Vegas, Los Valles. A ver, el Olivar, Las Casas, Las Vegas. ¿Y qué pasaba si yo quería colocar a una otra persona que es Carlos Rosas con la misma dirección, el Olivar? No me va a dejar. Me dicen los cambios solicitados en la tabla, bla 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 bla. Están duplicados, por lo tanto, inténtelo de nuevo. Entonces, a pesar de que está registrado, no me va a dejar duplicar. Entonces tengo que colocar uno que esté disponible aquí. Los valles, por ejemplo. Los valles. Y ahora sí ya está todo bien. Entonces, sinteticemos esto. Este es un caso en el cual cada persona tiene un solo teléfono y un solo dirección. ¿Siempre va a ser así? No. Van a haber contextos en los que no necesariamente sea de esta manera. Que era el caso que ya mencioné cuando son hermanos o cuando de repente los teléfonos comparten el mismo teléfono. Por ejemplo, supongamos, se me viene a la mente uno, en esa LUT cuando sacó una cita a mi mamá, preguntaron registraron sus datos de ella, pero con mi teléfono, porque supongamos que el teléfono de ella se malogró o se perdió X cosa. Y yo también estoy registrado en esa LUT, como trabajo para el Estado de la misma manera. Entonces ya habrían dos personas registradas con el mismo teléfono. Ahí sí, ya no se cumpliría lo de uno a uno. ¿Para qué sirven las relaciones? Para fortalecernos como personas. Jeje. Ya. ¿Para qué sirven las relaciones? Para que cuando llegan las consultas, preguntas como por ejemplo, a ver,
Normalmente la lupa. Era una broma nada más. Eh, Cuando yo hago las consultas, por ejemplo, deseo saber la situación y el teléfono de las personas que son del distrito de Surco. Entonces, ese tipo de preguntas, tiene que haber una relación para que pueda aparecer el resultado de lo que uno está preguntando. Porque si no hubiera esto de acá, si no hubiera esto de ahí, esto no lo borro. Si no hubiera esto de acá, no se podría resolver. No aparecería lo que tú estás preguntando. ¿Está bien? No aparecería la pregunta que tú hagas. Y ese tipo de preguntas son muy frecuentes. Preguntas simples serían cuando lo que tú preguntes pertenece solamente a una tabla. ¿Ya? Entonces, espero que hayan asimilado ahí hasta ahí esta parte y pasemos a ver lo de las consultas de esta tablita. Con este me voy a quedar, creo. A ver, ya, ¿cómo creo las consultas? Cierro mis tablas, tengo que cerrarlas, cierro esto sí. Y esto de acá sí lo puedo dejar ahí. Ya, crear, diseño de consulta, abro mis tablas, agregar, agregar y agregar. Y si se darán cuenta, las relaciones ya aparecen. Por eso que eso se hace antes. Ahí las relaciones ya están elaboradas. Y a partir de ahí ya puedo preguntar lo que yo quiera. Como lo que yo había dicho ahorita, deseo saber del campo. Puedo seleccionarlo también aquí. Del campo teléfono. Deseo saber su situación. De los que son del distrito. Y acá en criterios, a ver, lupa. Y acá en criterios coloco la dirección que yo desee. Por ejemplo, una dirección es, o el distrito, mejor dicho acá, el distrito. Bueno, sí coloqué distrito, está bien. El distrito de Surco, por decir, de Surco. Ese es un criterio. Esto de criterio, relaciónenlo como si fueran los filtros. Ahí puedo colocar Surco, puedo colocar los distritos que yo haya colocado en esta tabla, en mi tabla de dirección. ¿Qué distritos tenía? San Isidro, Chosica, Chorrillos, San Juan. Entonces en esta consulta estoy preguntando los teléfonos, la situación con esta dirección. Ahí es una pregunta compuesta. ¿Por qué? Porque estoy agarrando información de esta tabla relacionada con esta tabla. Ahora vamos a ver qué sucede. Ejecutar. Diseño, ejecutar. Y ahí no aparece nada. No es que esté mal, sino que la información no me muestra nada por lo que yo haya colocado. A ver, vamos a ver. Mm, Otra cosita que quiero mencionar también es, las consultas no tienen, puse surco cuando no hay nadie en surco. Claro, eso es lo que quería decir. Como no tengo nadie en surco, obviamente no aparece nada. Vamos a cambiarlo por San Juan. San Juan. Ya ahí está el de San Juan. Sí. Eh, Ay, también me estoy perdiendo. Sí, se me está secando el cerebro. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, ya. Las consultas no tienen una versión final. Quiero decir que si te hayas equivocado en una consulta, lo puedes volver a modificar. Por eso tiene las dos vistas, vista de diseño y vista de hoja de datos. Cuando tú le das a ejecutar, es como una vista previa y puedes volver a la vista de diseño y puedes modificar esa consulta que tú hayas realizado. Punto número uno. Punto número dos, las consultas no necesariamente tienen que tener criterios. Tú puedes preguntarlo acá sin criterios y te aparecería todo. Vamos a ver qué sucede si yo lo dejo sin criterios. Obviamente van a aparecer todas las personas, porque es una pregunta genérica, en general, sin un número, sin una situación, sin un distrito. ¿Qué otra cosita más? En la primera parte van los campos y en la segunda las tablas. Y tercer punto, que en la parte superior de cada tabla, en la parte superior de cada tabla hay un asterisco. ¿Qué representa ese asterisco? No es que esté mal, sino que ese asterisco cuando yo selecciono en la consulta,
es porque quiero seleccionar todos los campos de esa tabla. A ver, nueva consulta. Ahí está su nombre, consulta 1, lo voy a guardar. Le doy en cerrar y me va a preguntar si lo deseo guardar. Sí, ¿con qué nombre? Consulta 1. Ya voy a crear otra consulta. Crear diseño de consulta. Abro mis 3 tablas. A ver, están mis 3 tablas. Y decía que si yo deseo cargar todos los campos de una tabla, le doy clic a ese asterisco. Miren, le voy a dar clic y ya se cargó todos los campos de esa tabla. A ver, mira, ahí están. Nombre, código, apellido, teléfono, dirección. Ya. Entonces, ¿cuándo le voy a dar clic al asterisco? Cuando yo deseo que se cargue toda esa información. Pero en esta consulta es lo siguiente, a ver, escuchen bien. Deseo saber el nombre, el código, el apellido, el teléfono, la dirección, prácticamente todos los campos de tabla. Y además, deseo saber la situación de su teléfono, le doy doble clic en situación, y además el distrito. Entonces ahí estoy agarrando campos de las 3 tablas. Todavía sin criterios. Ejecutar a ver qué sucede. Ya, a ver, miren qué sucedió. Me cargó el campo nombre, código, apellido, teléfono, dirección, la situación y el distrito. Situación pertenece a la tabla de dirección y el distrito pertenece, disculpen, el de situación pertenece al teléfono y el distrito obviamente al distrito. Entonces miren, ahí se cargó todo este tipo de información. Ya ese es cuando es un tipo de consulta con información de varios campos. ¿Se puede crear varias consultas? Sí. Y cada consulta la puedes modificar. Supongamos que esta consulta que he realizado, que es la consulta 2, me he equivocado. Entonces regreso a ver diseño de consulta. Y puedo seguir agregando campos, quitando campos, modificando. Puedo utilizar operadores de suma y resta, no. Pero puedo usar mayor, menor y o. Eso sí puedo utilizar. Por ejemplo, no lo vamos a hacer ahorita, pero ya en otra tabla. Cuando es un tema de fechas, deseo saber de repente las citas que sean después del día 18 de enero del 21. O de repente deseo saber las personas que tienen tal edad entre tal edad. Entonces en ese caso ahí sí vamos a usar conectores, que son los de mayor, menor y el I y el O, que son los 4 más frecuentes a la hora de utilizarlos en consultas en criterios. Bueno, entonces eh, hasta este punto me voy a quedar indicaciones. Esta tabla que les voy a compartir, que es esta de las direcciones, se las voy a pedir no como tarea, pero sí que ustedes la vuelvan a hacer. ¿Está bien? La grabación del día de hoy va a ser toda la clase, así que lo van a encontrar ahí en YouTube con todo lo que he hablado desde el comienzo. Y esta tabla, por su bien, por su bien para el examen final, vuélvalo a hacer, para que vean todo lo que implica realizar todo esto. Entonces, ¿qué primero tienen que hacer? Crear sus 3 tablas, persona, teléfono, dirección. Una vez que tienen creado bien las 3 tablas y el de persona modificando el indexado de teléfono y dirección, ya recién creas las relaciones. ¿Dónde creo las relaciones? Crear, disculpa, herramienta base de datos, relaciones. Y aquí realizo las direcciones. Una vez que ya has hecho eso, recién ya puedes hacer las consultas. Cuando hayas llegado a esta parte y está bien. La próxima clase vamos a seguir viendo las relaciones, falta la de uno a muchos. Ahorita estamos viendo la de uno a uno, que es una situación muy en específica. Por lo general las tablas no se hacen así, dice, ¿y las llaves en qué tabla cambio? Ah, las llaves quedan como tal, como las hayas colocado. Bueno, yo las llaves las coloqué en el campo código, en persona, en teléfono, el teléfono, porque no quería que se repita.
y la dirección de la misma manera. ¿Está bien? Ahí también, cuando tú pases a las relaciones, ahí van a aparecer las llaves, para que sepas qué campo tiene la llave. ¿Dónde estaba la jugada? La jugada estaba en que la tabla persona, el teléfono y dirección eran campos que tienen información que no se van a repetir. Dice, pero una pregunta, ¿cómo se imprime en Access igual? Ah, sí, eso también lo voy a mencionar no, la próxima clase, para que no se sobrecarguen de información, ya que hoy día explica un montón de cosas, así que para no saturarlos más no les voy a indicar hoy día sobre la impresión. Pero sí tiene que ver algo como lo de el tema de reportes, porque no es imprimir tal como está. Usualmente lo que se imprime serían ya los reportes que uno va a realizar. Esto de aquí son consultas, pero los reportes ya están más relacionados cuando hagamos los formularios. Bueno, entonces, nuevamente menciono. Profesora, Sí, te escucho. disculpe, una consulta. ¿Y cuando es un familiar, bueno, viven juntos en la misma casa, cómo sería la dirección si viven en la misma casa? Claro, eso era lo que había mencionado. Que acá en mitad de la persona coloque una persona que tenga la misma dirección, que es lo que acaba de mencionar su compañera. Entonces, ese ya sería otro caso, no sería este, porque en este caso dije que va a ser de una persona con una sola dirección. Cuando yo deseo que, que sea así como menciona su compañera y me permita guardar una persona con varias direcciones, iba a decir con varias parejas, con varias direcciones, ya no sería ese campo de aquí como yo le he colocado. ¿Recuerdan el indexado? A ver vista de diseño. El de dirección ya no estaría así, sin duplicado, sino estaría como no. Si yo lo dejo en no, ahí sí ya me va a dejar colocar a una persona, o mejor dicho, varias direcciones con varias personas. Ya podría repetir aquí, ya podría repetir aquí esa dirección. Y si quisiera le coloco todo con la misma dirección, el olivar, el olivar, el olivar. Y todos ya tendrían la misma dirección. Ya, eso sí se puede hacer, sí, pero sería otro contexto, no este caso de acá. ¿Por qué en este caso? Porque estamos empezando viendo las relaciones de uno a uno. Todavía no vamos a ver las poligamias, las relaciones poligámicas, solamente las de uno con uno, nada más. Entonces, que quede no como tarea menciono, sino que por su propio bien para la evaluación final, vuelvan a hacer esta base de datos. Esta de aquí se las voy a compartir, pero de todas maneras les pido, les ruego, les suplico que lo vuelvan a hacer. Vuelvan a realizar toda esta base de datos, que parecía simple, ¿sí? Parece simple, ya que han modificado los formatos y tiene información bastante simple, pero esto de las relaciones ya le subió el nivel. Bueno, entonces aquí me dice en conclusión, eso vendrá así, así. Lo de relaciones, obvio, o las relaciones es, como mencioné, el tema central de todo lo que es Access. Esta es la razón por la cual se suele utilizar Access y se ve cómo interactúan las tablas en toda una base de datos, ya que el conjunto de todas estas tablas es gran parte de lo que es la base de datos. Y esto de aquí tienen que hacerlo bien bien para que cuando hagan las consultas ya les salga la información que ustedes requerían, porque si no lo han hecho bien, no le van a salir las consultas. Tiene un orden. Bueno, entonces vuelvan a hacer esta tabla y les deseo muy buena suerte a todos. Otra pregunta que... Ah, la lista acá. Me olvidó la lista. Sí, para el caso del día de hoy, para las siguientes, como son más teóricas las clases, voy a estar subiendo la grabación completa. ¿Saben? En la próxima clase vamos a ver el caso de su compañera que dijo en el caso de que se puedan repetir. Ahí ya las relaciones ya serían de uno a mucho. Que también, bueno, lo coloqué en la diapositiva. Mira, cuando es de uno a muchos va a tener este simbolito, que es el símbolo del infinito. El símbolo infinito representa de que se van a poder repetir. Bueno, acá cuando veamos que vamos a volver a repetir la de peluquería, pero no por las tablas, sino por las relaciones, ahí van a ser de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener varias citas
un cliente no necesariamente va a tener una única cita, puede sacar una cita uno, cita 2, cita 3 y es el mismo cliente con el mismo código. Entonces ahí se puede repetir. Como también un estilista, bueno, el estilista sí necesariamente una única cita. Sí, el link lo voy a compartir en el aula evitar obviamente. Pues ahí si no han ingresado, los invito a que, aunque ya estamos en la mitad del módulo, que ingresen a su aula virtual, acceder, el curso de Access, y ahí está lo que hemos hecho. Y lo de evaluación, y hoy día estaría la base de datos de 1 a 1, la diapositiva y la grabación. Ujú. Dice, sí, ahí estarían las tres cosas. La base de datos de 1 a 1, para que ustedes se guíen de ahí y lo vuelvan a rehacer. La grabación y la diapositiva de la clase del día de hoy. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Otra pregunta, profe. Ah, verdad, me había olvidado. Ahí me quedo con los demás, con los que no han presentado su evaluación. Me voy a quedar con ellos para escuchar el motivo por el cual no han presentado, ya que esa nota necesariamente sí la necesito, más allá de las existencias. Con los demás que saben a conciencia que han presentado, para no revisar, para no buscar mi lista, ahí nos quedamos, ¿está bien? Pero